Álvaro Uribe se va con toda contra la JEP. ¿Qué hará el presidente Duque? Esta es la pregunta que resolveremos hoy en El Diario, el podcast en el que los periodistas de semana les contamos el tema más importante del día. Hola, yo soy Cristina Castro y hoy con José Guarnizo, el editor general de Semana.com, y José Monsalve, el editor judicial de la revista, hablaremos de la noticia del día. Se trata de esta despachada que se pegó el expresidente Uribe en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. El expresidente Uribe se unió así a las preocupaciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez en torno a la ley estatutaria de la JEP. Recordemos que este ha sido el tema más comentado en las redes sociales en los últimos días, pues al presidente Duque está en este momento en una carrera contra el tiempo, pues debe firmar o objetar la ley estatutaria que tiene en vilo a esta Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, Uribe fue mucho más allá del debate sobre la objeción o la posible objeción del presidente Duque a la ley estatutaria y propuso de una vez que se eliminara la JEP. La controversia en torno a esta justicia transicional en Colombia no para. José, esta mañana el presidente Uribe publicó 7 trinos muy duros en los cuales se refirió de manera muy radical a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hagamos un recuento de lo que dijo el exmandatario esta mañana. Sí, Cristina, efectivamente el expresidente Uribe, como suele hacerlo a través de su tribuna en Twitter, divulgó una serie de argumentos que lo llevan a ponerse de frente, no solo en contra de la ley estatutaria de la JEP, sino aún más allá, en contra de la misma JEP, y uno de los trinos así lo indica, que aplaude, que le parece muy bien que se objete la estatutaria de la JEP, pero mejor eliminarla, es la expresión que usan el 7º trino de esta seguidilla de argumentos que lanzó. José, yo creo que hay que recordar ahí que el presidente Álvaro Uribe verdaderamente nunca ha estado de acuerdo con la Jurisdicción Especial de Paz. De hecho, él, durante el proceso de paz, lo que proponía era precisamente que se creara una sala adicional en la Corte Suprema de Justicia y que no se creara un organismo nuevo. Ellos no estaban de acuerdo, por ejemplo, con poner en un mismo costal el tratamiento tanto de los militares como de los guerrilleros que se iban a desmovilizar tras la firma de los acuerdos de La Habana. Así es, el Centro Democrático encabezado por el expresidente Uribe desde el Congreso se ha opuesto a la JEP tal cual está diseñada y han impulsado proyectos de ley para tratar de modificarla sustancialmente, y ese es uno de los planteamientos que ha hecho, que se incorporen magistrados que tengan por rol juzgar exclusivamente a los exintegrantes de la fuerza pública que comparecerán ante la JEP, porque dice el expresidente Uribe y el Partido Centro Democrático en general que tal como está propuesto la arquitectura de la JEP es injusta frente a los exmilitares, y ellos quieren entonces que se incluyan, hablan acerca de 18 magistrados nuevos que tendrían ese rol, juzgar exclusivamente a los exintegrantes de la fuerza pública sometidos a la JEP. ¿Qué otros trinos ha tenido últimamente el expresidente, José? Dentro de los argumentos que está planteando el expresidente Uribe hay los siguientes. Dice que le parece cuestionable la JEP tal como está porque, comillas, no se eliminan todos los beneficios a los reincidentes, un despropósito, dice. En otro trino dice, se prohíbe a la Fiscalía la práctica de pruebas, un despropósito. No hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces y sobre los cabecillas, impunidad total, un despropósito. Prácticamente se cierran las posibilidades de extradición, entre líneas se refiere a Santrich, obviamente, un despropósito. Esta mañana el presidente en un solo trino dijo que su partido va a insistir frente a al menos 5 postulados desde el Congreso. El primero, extradición por vía simple frente a delitos posteriores al 16 de diciembre del 2016, es decir, a la firma del acuerdo. Segundo, sanciones ordinarias por delitos contra niños, la violencia sexual contra menores. Tercero, no elegibilidad de sanción alternativa a delitos atroces y alivio para las fuerzas militares, que es el que acabamos de mencionar, magistrados exclusivamente para el juzgamiento de miembros de las fuerzas militares, y agrega al final de ese trino otros, es decir,
pues el Centro Democrático prepara todo un paquete de proyectos para reformar la JEP, mientras que se decide qué ocurrirá con la objeción o no que formule el presidente Duque. Estos trinos se dan en un contexto en el que ha habido mucho debate en los últimos días sobre la JEP. De hecho, pues este fin de semana fue tendencia un hashtag que era Yo estoy con la JEP, en el que múltiples personalidades públicas mandaron sus mensajes de apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto por estas dos coyunturas importantes que se están viviendo en este momento. Una, la aparentemente inminente objeción que el presidente le daría a la ley estatutaria por inconveniente, pero la otra también la decisión que está a puertas de tomar ese tribunal sobre Jesús Santrich. José, cuéntenos cómo ve el contexto de lo que está sucediendo en este momento y ese contexto en el que se están dando estas declaraciones de Uribe. Pues así es, Cristina. Yo creo que esos trinos de Uribe ponen casi que contra las cuerdas al presidente Duque, porque uno no ve a Duque llevándole la contraria a Uribe, sobre todo en un tema tan sensible como la ley estatutaria de la JEP, lo que hace previsible, por supuesto, que la objete. Esta mañana, a raíz no solamente de los reparos que hizo el fiscal general, sino también de los trinos de Uribe, pues en una rueda de prensa la presidenta de la JEP, Patricia Linares, habló con los periodistas, convocaron muy temprano una rueda de prensa en la que la magistrada pues hizo énfasis en que no se podía desconocer la sentencia C80 de 2018 de la Corte Constitucional, y que lo que está abriendo es que el fiscal general y Uribe lo que están abriendo es un debate político que ya se dio anteriormente en el Congreso, dando a entender que estos reparos son de alguna manera extemporáneos. Dice la magistrada que la Corte Constitucional ya hizo un examen detallado y exhaustivo de todas y cada una de las normas que fueron producidas en el Congreso de la República, después de un amplio debate en el que participaron todos los partidos políticos que consignaron sus acuerdos en esas normas que serán ley de la República, una vez el señor presidente sancione y promulgue dicha ley como lo estableció la Corte Constitucional. Quiere decir que la magistrada cree que el presidente no va a objetar esta ley. Esto fue lo que dijo. Como lo hemos manifestado al señor presidente de la República y en varios escenarios, la ley o proyecto de ley estatutaria que durante más de 2 años se ha venido tramitando en el país ha concluido el proceso de expedición y revisión por parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hizo un examen detallado, exhaustivo, de todas y cada una de esas normas que fueron producidas en el Congreso de la República, después de un amplísimo debate en el que participaron todos los partidos políticos que consignaron sus acuerdos en esas normas que van a ser ley de la República una vez el señor presidente sancione y promulgue dicha ley como lo estableció la Corte Constitucional. Se han revivido por parte de ciertos sectores, incluido el señor fiscal general de la Nación, una serie de debates políticos que, si ellos lo consideran, deben desarrollarse en el ámbito político. La jurisdicción se acoge a los mandatos constitucionales y legales y a los lineamientos y directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, órgano de cierre en estas materias. Sobre los puntos específicos y sin entrar en ese debate político porque no me corresponde, sí puedo y debo manifestar que no habrá impunidad, que precisamente el modelo y la jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarle a las víctimas, al país y a la comunidad internacional que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos internacionales en la materia. Bueno, que no habrá impunidad, es lo que dice la magistrada de la JEP, pero además también en esta rueda de prensa que le comento, Cristina, de oyentes, que se dio en el Hotel Tequendama de Bogotá, también dijo que la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz abarca los delitos cometidos antes del 1 de diciembre del año 2016, lo que quiere decir
que todos esos delitos que se cometan o se cometieron después de esa fecha son de competencia de la jurisdicción ordinaria, que es justamente esos reparos que está haciendo tanto el fiscal general como el presidente Uribe. Jorge, pues precisamente ese es uno de los puntos centrales de los reparos que tiene el fiscal Néstor Humberto Martínez, que tampoco son nuevos, que son la continuación de una serie de críticas muy duras que a lo largo del debate que tuvo esta ley en el Congreso y de las reflexiones que hizo la Corte Constitucional, pues el fiscal ha mantenido su posición de rechazo a unos puntos muy específicos, y uno de ellos pues fue el que usted acaba de mencionar. El fiscal ayer en una rueda de prensa en la Fiscalía habló de manera muy detallada de una carta de 9 páginas que él le envía al presidente de la República, en la cual cuenta detalladamente los puntos más sensibles de esta ley estatutaria y por qué él está en desacuerdo con algunas de las disposiciones que tuvo la Corte Constitucional al respecto. Hay que decir también que muchos de los reparos que tiene el fiscal general no son a la ley estatutaria en sí, pues él también participó en esos debates en el Congreso, sino a la interpretación que tuvo la Corte Constitucional sobre esta ley. Yo los invito a que escuchemos y analicemos punto por punto estas objeciones que tiene el fiscal frente a una pues de las leyes más importantes para el posconflicto en Colombia. Quiero compartir con ustedes que en el día de hoy he enviado una comunicación al señor presidente de la República en la que le expreso en sentir de la Fiscalía algunas preocupaciones sobre el texto que ha sido sometido a su consideración como proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia Transicional JEP, preocupaciones que, a juicio de la Fiscalía, afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y desde esa perspectiva son inconvenientes a la política criminal del Estado. José, usted mismo lo mencionaba hace unos momentos, el fiscal general en ningún momento le pide al presidente Duque que objete la JEP, sin embargo, sí habla de la inconveniencia de estos puntos, que es precisamente la razón por la cual la Casa de Nariño podría objetar esta ley, y habla específicamente de 4 puntos. El primero tiene que ver con una de las grandes causas que ha tenido el fiscal en su rechazo a muchos de los puntos de la implementación que se da del proceso de paz, y son los delitos de ejecución continuada. Como bien nos decía José hace unos momentos, en la sentencia que hizo la Corte Constitucional quedó claro que estos delitos de ejecución continuada iban a quedar en manos de la JEP, y al fiscal le parece esto inconveniente. Escuchémoslo. No es el prurito de competir por una competencia que le quede a la JEP o a la Fiscalía, no. Es que si queda en cabeza de la JEP el conocimiento del narcotráfico, si perpetúan en el narcotráfico los reincidentes, se quedan con un régimen legal de beneficios. Entonces, que el país sepa que de cobrar vida jurídica estas disposiciones, los reinsertados que continúen en actividades del narcotráfico tendrán beneficios de naturaleza legal. Eso es contrario a natura y contrario a la razón, y altamente inconveniente en un momento en que estamos viendo que está gravemente afectada la política contra el narcotráfico en Colombia. José, pues como vemos en las declaraciones del fiscal, el tema más sensible para él de estos delitos de ejecución continuada pues es el narcotráfico. Se trata pues de estos cultivos que se hacen ilegalmente en todo el país, y que para el fiscal ese hecho delictivo no podría quedar en manos de la JEP. Sin embargo, no es el único tema, aunque no lo menciona en su intervención. En los delitos de ejecución continuada están otras de las grandes peleas que tiene el fiscal Néstor Humberto Martínez con las FARC, y quizás el principal pues tiene que ver con esta de los bienes de las FARC. Él en muchas oportunidades le ha dicho a los líderes guerrilleros que si ellos no declaran los bienes, él abrirá investigaciones por enriquecimiento ilícito o por otro tipo de delitos relacionados con sobre la tenencia de esos bienes. José, ese ha sido pues uno de los puntos de puja más grandes que se han tenido entre la Fiscalía y la extinta FARC.
Otro de los puntos que el fiscal Néstor Humberto Martínez critica es el punto de la reincidencia que tienen los guerrilleros en la múltiple comisión de delitos en el futuro, y es una de las observaciones más duras que hace y que le envía al presidente Duque en la carta, como lo vamos a escuchar en este momento. La sociedad colombiana no comprendería que los reinsertados que vuelven a cometer delitos mantengan los beneficios del sistema de justicia transicional. ¿Cómo puede ser que tengan privilegios de penas, que no tengan tratamiento penitenciario e inclusive que no se expongan a la extradición aquellos reinsertados que siguieron por el camino del delito? En este punto, el fiscal explica que su malestar tiene que ver precisamente con la sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible la ley estatutaria y que tumbó una palabra que hablaba de todos los beneficios que se adquirían en este proceso. Escuchémoslo. Desafortunadamente, este principio consensuado fue declarado parcialmente inexequible y la expresión todos los beneficios fue suprimida del texto de la ley estatutaria, con lo cual quienes reincidan en el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, continuarán gozando de los beneficios de la JEP. Un tercer punto, José, del que habla el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene que ver con la suspensión de las investigaciones que hace la Fiscalía sobre el conflicto armado. Él dice que este es un hecho muy grave y que si se aplicara esta ley estatutaria, la Fiscalía perdería esa competencia para poder investigar. ¿A qué se refiere precisamente el fiscal con eso? Sí, en la práctica el fiscal está diciendo que la Fiscalía queda con las manos atadas frente a la investigación o las diligencias judiciales relacionadas con personas que estén postuladas a la JEP y cuya competencia, digamos, o procesos sigan también en marcha en la Fiscalía, porque a como está definida la ley hoy, la estatutaria, no le permite a la Fiscalía realizar ningún tipo de diligencias judiciales frente a estas personas. Es por esto que el fiscal dice que lo que significa es que la Fiscalía queda con las manos atadas. Pero dice expresamente la Corte Constitucional que la Fiscalía no podrá ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales, con lo cual la Fiscalía queda completamente maniatada. ¿Cómo vamos a poder hacer investigaciones si no podemos citar audiencias de interrogatorios, si no podemos citar a las audiencias propias de la investigación penal? No podríamos hacer audiencias para búsquedas selectivas, por ejemplo. No podríamos llevar a cabo diligencias ante jueces de garantías para la legalización de interceptaciones, etcétera. La investigación quedaría prácticamente eunuca. Y por último, José, el fiscal Néstor Humberto Martínez critica que existe este principio de selección que asegura que las investigaciones se deben enfocar en los máximos responsables y asegura que esto lo que hace es ir en contravía de la obligación que tiene el Estado de investigar y sancionar todos los delitos. Él dice que no se debe renunciar a investigar los delitos que son unas graves violaciones, por ejemplo los delitos de lesa humanidad, y que aquí se está abriendo la puerta para amnistiar delitos muy graves. No es posible que se otorgue amnistía o beneficio alguno a los autores de esos graves crímenes de guerra. Pues este escenario que deja planteado el fiscal Néstor Humberto Martínez es de alguna manera muy difícil en términos jurídicos, pues se trata de la entidad responsable de la política, de gran parte de la política criminal del Estado, y por lo tanto pues sus reparos hacen ver que el camino que le viene a la ley estatutaria no será fácil. José, cuéntenos cuáles son esas alternativas que se están planteando en el caso de que se objete esta ley o en el caso de que se apruebe, pero ya se sabe que de antemano pues contará con la resistencia de la Fiscalía. Sí, así es, Cristina. En este momento está corriendo el término de 20 días que tiene, 20 días hábiles que tiene el presidente Duque para objetar o sancionar la ley estatutaria. Este término vence el 11 de marzo. Hasta ese momento el presidente tendrá tiempo para decidir si objeta
la ley. En los corrillos políticos y en los juzgados se habla de una opción que estaría considerando la Casa de Nariño, digamos, intermedia, porque el costo de objetar la ley es también muy importante. Tendría el presidente en contra pues a la comunidad internacional, a la Corte Constitucional y generaría pues un conflicto institucional bastante importante. Frente a ese dilema se plantea que tal vez el presidente podría optar por firmar, por sancionar la ley y de inmediato presentar en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que subsane o que ataque los puntos que él considere y que también ha expresado el expresidente Uribe y el fiscal. Esta podría ser una salida, sin embargo, ese proyecto, por tratarse precisamente de una reforma constitucional, tendría también que ir a revisión de la Corte y es allí en donde habría que ver si la Corte va a cambiar de parecer con relación a lo que ya sancionó, tal cual lo ha dicho la propia JEP. José, ¿usted qué cree que va a hacer finalmente el presidente Duque? Como bien decía, ahora queda en una encrucijada muy difícil, pues su líder político le está pidiendo que objete esta ley, pero a su vez hay grandes voces en Colombia, quizás la mayoría pues de partidos políticos que le están pidiendo que no la objete. Pues seguramente Cristina va a hacer una decisión muy difícil, pero también lo que uno podría llegar a interpretar es que esta decisión a lo mejor ya habría estado tomada, ya se habría pensado, digamos, en objetar esta ley y para lo cual pues se habría de alguna manera como minado el camino a través como de la insistencia del presidente Uribe para que esto no suceda. Lo que pasa es que también queda en el aire, sobre todo que ya había unas observaciones de la Corte Constitucional frente a que esta ley era ajustada a la Constitución y ahí es donde quedan las grandes dudas si Duque llegase como a tomar esta decisión. José, otro punto ya para cerrar que está en juego es que hay también quienes dicen que el presidente Duque va a esperar hasta último momento, esto pues con el fin de que ya se haya resuelto el tema de la extradición de Santrich y poder tener un apoyo o no de la opinión pública en este caso. ¿Cuáles son los tiempos de ese proceso? Sí, así es. En medio de la discusión jurídica y política hay todo un ajedrez cronológico porque el presidente Duque tiene como máximo hasta el 11 de marzo, que es cuando se cumplen los 20 días hábiles que tiene para objetar. En caso de que no se produjese una objeción o una sanción, la ley quedaría en firme. Seguramente ocurrirá algo antes de esa fecha. Pero también el 7 de marzo se cumple el término para que Estados Unidos responda formalmente a la JEP sobre la solicitud de ampliación de pruebas que está pidiendo para evaluar el caso Santrich. Entonces también se dice por algunos analistas que en Casa de Nariño se estaría aguardando con mucha atención cómo se decanta el tema Santrich para a partir de allí tomar una determinación respecto a qué hacer en adelante con la estatutaria. Pues la pregunta de si el presidente Duque objeta o no la JEP seguirá siendo uno de los debates más candentes de las últimas semanas y ahí se sabrá verdaderamente qué tan uribista es el presidente Duque en este tema.